Muy buenas tardes, queridos seguidores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente ante ustedes, su servidor, el psicólogo Enrique Álvarez, tratará de reflexionar una serie de ideas a manera de ensayo monologado, no solamente debido a la impresencia de colegas que pudieran charlar y compartir conmigo la temática del día de hoy, sino tal vez debido a una excesiva soberbia personal. Considero que es un tema que pudiese tratar directamente sin el temor de hallarme descubierto en una serie de sesgos o hierros. Considero que pueden ser discutibles algunos planteamientos aquí vertidos. Sin embargo, no por ello dejo de pretender acercar a ustedes una serie de ideas para reflexionar problemas que ahí nos aquejan, como la violencia estructural, los feminicidios, las relaciones de dominio-subordinación y otra serie de fenómenos psicosociales que algunas veces, bajo el supuesto de creencias, atribuimos que creemos o no creemos que se deban o no a cierta serie de condiciones internas, externas, mágicas, qué sé yo, que nos pudieran permitir comprender y explicar, pero además proponer algunas alternativas de afrontamiento a estas problemáticas. No quiero dejar de señalar que una semana más prácticamente entraremos al próximo mes de septiembre y la mentira histórica aún no ha sido aclarada. Los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, siguen desaparecidos en contra de su voluntad, y aún el Estado mexicano y los gobiernos que lo encarnan no han tenido ni la voluntad ni la capacidad de ofrecernos una explicación creíble de dónde están o qué pasó. Lo mismo no quiero dejar de señalar que Viridiana, nuestra alumna de la Facultad de Psicología de la UAM, y hoy cambiada esta facultad a su nuevo edificio, ha dejado un mural allí que considero debe ser retocado, respetado y mantenido hasta en tanto como se comprometió la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cuando este mural fue inaugurado, de que no sería borrado hasta en tanto no aparezca con vida Viridiana o no se presente una explicación creíble, plausible y verosímil para su mamá Angélica y para quienes la seguimos esperando. Angélica, te envío un fraterno saludo y un abrazo. Sabes que no estás sola. Hubiera querido ponerle un título más breve a esta charla o a este monólogo, y tal vez debía haber seguido la sugerencia realizada por el doctor y biólogo Humberto Maturana Romesín, chileno, quien en uno de sus libros hacia el año de 1995, intitulado Desde la biología a la psicología, trata de valorar ciertos aspectos para tratar de comprender el comportamiento humano. Naturalmente que Humberto Maturana Romesín publica este libro en Chile, Desde la biología a la psicología, y hay ediciones prácticamente la cuarta hasta el 2005. No quisiera dejar de señalar aquí que el problema radica, como lo señala David Lewis Williams, en un trabajo de Acal, España, La mente en la caverna, del año 2015, ediciones Acal, un epígrafe con el cual plantea, según mi opinión, el problema crucial metodológicamente hablando. Y para esto cita a Karl Marx y particularmente un trabajo que se conoce como Contribución a la crítica de la economía política, escrito en el año de 1859. Cito textualmente al buen Marx.
La humanidad, nos dice, se plantea solamente el tipo de problemas que puede resolver, ya que al examinar la cuestión más detenidamente, se hallará siempre que la propia tarea surge únicamente cuando las condiciones materiales para su solución existen ya o están al menos en proceso de formación. ¿Por qué cito este epígrafe de Carlos Marx? En realidad, tanto en psicología, no importa las vertientes teóricas ahora denominadas pomposamente y siguiendo a Thomas S. Kuhn, aunque algún crítico en la jornada puso Thomas H. Kuhn, es Thomas S. de Spranger, Kuhn, hubiera publicado en su, dice él, libro más importante, diría yo más difundido, La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, donde plantea nociones como comunidad científica, como paradigma y como las propias revoluciones paradigmáticas a lo largo del desarrollo del conocimiento fundado científicamente. Tenemos varios problemas para explicar fenómenos como los que refería, la violencia estructural, para explicar la hazaña con la cual se expresa esta, para explicar feminicidios, homicidios, abuso, pederastia, violaciones, etc. Donde efectivamente necesitamos, según dice este autor que refiero, David Levitt Williams, elementos de método más que de datos. Hoy, por ejemplo, la neurociencia contemporánea nos ofrece una serie de datos sobre actividad eléctrica cerebral, sobre zonas particulares del cerebro, que se ven afectadas, valga la expresión, afectadas, o que se ven modificadas o transformadas por diversas prácticas sociales. La violencia hacia los menores, el maltrato sistemático, provocan modificaciones. Tenemos una serie impresionante de datos y datos y datos y publicaciones y publicaciones y publicaciones. Y la pregunta natural sería, ¿qué preguntas debemos hacernos para tratar de resolver esto? ¿Necesitamos más datos o necesitamos plantearnos una serie de preguntas que guíen la reflexión? Considero que siguiendo esta idea de Marx y reflexionando en este autor, si necesitamos un instrumento metodológico que no de técnica solamente, que nos permita tratar de resolver una serie de problemas, sería imprescindible hacernos una pregunta. ¿Qué preguntas necesitamos responder para poder ir avanzando en elevar la calidad de vida, el bienestar y las condiciones materiales de existencia de nuestras sociedades? Cuando Humberto Maturana escribe desde la biología a la psicología, le pone este título y empieza con el primer capítulo dedicado con una pregunta: ¿qué es la inteligencia? Y la pregunta obvia sería, ¿por qué preguntarse qué es la inteligencia? Y naturalmente Humberto Maturana se pregunta qué es la inteligencia por tres preguntas que considero son muy importantes. La primera: cuando hablamos de la inteligencia, hablamos de un atributo específicamente humano que nos viene dado desde, según reza el Génesis, que el Creador, cual demiurgo, sacó del barro al ser humano. Y entonces no teníamos nada más que esperar que se expresara esta cualidad. O dos, la inteligencia ha sido producto de la evolución y el desarrollo de la propia vida. Es decir, tendríamos que ir bajo una perspectiva genética de Génesis a buscar los orígenes y el desarrollo de la inteligencia. Como bien sabemos, así lo hizo Jean Piaget. Sin embargo, hay una segunda pregunta que no solamente implica reconocer si la inteligencia nos es dada
de una vez y para siempre, o si la inteligencia es producto del desarrollo y evolución de ciertas condiciones materiales de existencia. No cabe duda que hay una pregunta adicional derivada de hasta dónde hemos llegado hoy. ¿Por qué, si los seres humanos disponemos de un recurso que hemos considerado la inteligencia, no hemos podido, ya no digamos resolver el problema estructural que he planteado, la violencia, la descomposición ideológico, ética y moral, la pederastia, las violaciones, etcétera? Ya no digamos resolverlos. ¿Qué hay en el fondo de nosotros los seres humanos que, disponiendo de ese recurso intelectual, no somos capaces de regular ese tipo de comportamientos que dañan nuestra propia existencia y naturalmente la ponen en riesgo? Esto lleva a un implícito natural, y no solo natural, también social. ¿Es que acaso la inteligencia no es un recurso suficiente y necesario para tener condiciones de vida aceptables, de buena calidad, en el sentido de tener bienestar? Si no es así, entonces ¿qué más requerimos? Si no está en la naturaleza humana, en la inteligencia, el afrontamiento de esas cuestiones, no basta con decir es que las feministas debieran ser más inteligentes en su planteamiento para resolver el problema que afrontan las mujeres hoy, y que, por ejemplo, en el caso de nuestro estado de Morelos, el día de ayer grupos de feministas hicieron un plantón frente a Palacio de Gobierno en Plaza de Armas, que hoy levantaron por una charla que tuvieron con la propia estructura del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y se comprometieron a levantarlo, pero que aguantarían hasta el viernes a que les den una respuesta. Es indudable que algunos han planteado que las formas de expresión del comportamiento colectivo e individual de algunas feministas por otras mujeres o por otros varones es inadmisible, porque venga de donde venga la violencia, es inadmisible. Entonces tendríamos que comprender también desde la biología y la psicología qué es la violencia y de dónde viene esta violencia, qué son las relaciones de dominio-subordinación y desde dónde vienen, y tratar de explicar o comprender al menos genética, histórica, sistémica y de manera compleja esta fenomenología. Y no cabe duda que ello involucra el comportamiento gregario, de grupo, porque hay grupos que se comportan de cierta manera y grupos que se comportan de otra manera. Quizá por ello, un poco con mayor precisión y actualidad, que no quiere decir con mayor corrección, a diferencia de Humberto Maturana, en vez de haber sugerido desde la biología a la psicología, propuse de la etología a la psicología. ¿Por qué de la etología a la psicología? Como bien se sabe, desde que el biólogo Konrad Lorenz, premio Nobel de Medicina, junto con Nico Tinbergen, otro biólogo, ambos estudiosos del comportamiento animal, por ejemplo, ritos de cortejo entre las aves, ritos de cortejo entre los peces, comportamientos territoriales y de conflicto entre peces, aves o algunos animales por la asunción de que cierto territorio es para ellos y no para los otros, independientemente de que esto implique grados de conciencia mayor o menor. El comportamiento territorial, el comportamiento gregario, el sentido de pertenencia o de grupo, y lo que sería naturalmente las relaciones de dominio-subordinación o las relaciones que alguna vez el doctor Alberto Leónidas Merani Colombo, en un libro que debe llamarse Ambición y Angustia de los Adolescentes, planteaba a propósito de la reproducción, la sexualidad y el sentimiento. Como muchos de los biólogos saben perfectamente y mucho mejor que yo, la reproducción no es lo que define la sexualidad humana. Pese a que la Iglesia Católica hubiera desde hace mucho tiempo
durante el periodo de las cruzadas, durante el periodo de la Santa Inquisición y aún en ciertos grupos de sectores de la Iglesia, sostienen que la función social de la mujer es la reproducción y que la función social de la sexualidad es la reproducción. Por lo tanto, ellos reducen la sexualidad a la reproducción. Sin embargo, ya la biología había reconocido que había reproducción sin contacto o relaciones sexuales entre los portadores de los gérmenes sexuales. Eso Alberto Merani lo deja muy claro al plantear 3 ejemplos clásicos. El primero, en el mar, no voy a decir que la vida es más sabrosa, como decía una canción que todos conocemos. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar se quiere mucho más. Pues no. En el mar resulta que los peces desovan y otros peces, a través de su actividad interna, liberan los gérmenes que van a fecundar esos huevecillos. Pero es curioso, los peces no tienen contacto directo entre ellos. Las corrientes marinas se encargan de juntar lo que haya que juntar. Parece ser que las relaciones entre los peces, en este sentido, son relativamente prosaicas y no románticas. Un tema que nuestro querido Jacques Remy hablaba a propósito del amor romántico, pero eso lo discutiremos en otro lugar y momento. Cuando hablamos de la reproducción de los peces y de algunos otros animales sin contacto entre ellos, hablamos de una reproducción que implica la relación de los gérmenes sexuales a través de otros elementos que no son los portadores de estos. Pensemos en las corrientes de agua, pensemos en el viento y las plantas, pensemos en la lluvia, pensemos en los insectos que se posan sobre ciertas plantas y al posarse en otras llevan los gérmenes sexuales. Es decir, las relaciones son relativamente prosaicas. ¿Por qué? Porque la reproducción es ajena a algún contacto entre los portadores de los gérmenes sexuales. Pero cuando los portadores de los gérmenes sexuales tienen que introducir dentro de uno de ellos su germen para que al juntarse, valga la expresión juntarse, puedan facilitar la reproducción, aparecen fenómenos como los ritos de cortejo entre aves, entre mamíferos, reptiles y algunos otros animales que fueron investigados por Lorenz, Conrad, Nico Tinbergen, Irenaeus Eibesfeld, Ladi Guinacots y otra serie de estudiosos del comportamiento o conducta animal. En realidad, Franz de Waal, por ejemplo, primatólogo, lo mismo que Jane Goodall, primatóloga, y considero una de las merecedoras y propuestas más importantes a obtener el premio Nobel por sus trabajos realizados, han reconocido ampliamente que los orígenes de lo que se conoce como etología, la rama de la biología que tiene como propósito estudiar el comportamiento de los animales, sería algo así como la psicología animal, ¿sí? Se debe a Konrad Lorenz, Nico Tinbergen y probablemente Eibesfeld. Por lo tanto, la etología es una disciplina del conocimiento científico, una rama de la biología que explícitamente aparece en la primera mitad del siglo XX y que naturalmente el término etología, compuesto de 2 partes, logos, tratado o estudio, y la relación del etos con el comportamiento, ¿sí?, tendría que plantearse varias preguntas. ¿Qué mecanismos biológicos subyacen al comportamiento de los animales, como el comportamiento territorial que se observa en peces, como el comportamiento gregario que se observa en diversas especies de animales, como otra serie de comportamientos que reconocemos, predación, depredación, autodefensa o qué sé yo, se presentan en algunos de los integrantes o miembros de diversas especies o grupos. Las preguntas son las que subyacen
ante esto que planteo. Pero no solamente ello, quizás por ello el libro de Humberto Maturana, Desde la biología a la psicología, es más pertinente, y sin embargo por el interés que implican las preguntas que me realizo, considero que es en este momento y para esta ocasión más apropiado plantear desde la biología a la psicología. Como bien sabemos, la psicología es una disciplina del conocimiento científico que tiene por objeto comprender, explicar y realizar un conjunto de modelos teóricos sobre el comportamiento humano, así como diseñar diversas estrategias de intervención en aras de elevar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y poder así afrontar problemas que nos agobian. Cuando el propio Frans de Waal, en un trabajo muy clásico que se llama La política de los chimpancés, plantea una serie de elementos de análisis que es importante considerar, sobre todo en el comportamiento de primates, básicamente dos especies, bonobos y chimpancés. En el caso de los chimpancés, plantea preguntas muy interesantes. Una de ellas, naturalmente, es: ¿tienen personalidad los miembros de los chimpancés? O digámoslo así, chimpanzonalidad. Porque algunos tratantes de perros dicen que los perros tienen personalidad, aunque no son personas. Probablemente tengan su perronalidad. Los gatos dicen que tienen personalidad, probablemente tengan su gatonalidad. Y los chimpancés o changos tendrán su changonalidad. Pues bien, tanto Jane Goodall como Frans de Waal sugieren con una serie de datos que efectivamente existen un conjunto de rasgos y características que pudiésemos considerar mutatis mutandis la changonalidad o la personalidad de algunos primates. En estas dos cuestiones de la personalidad o la changonalidad, también implica una relación que tiene que ver no solo con el individuo, miembro de la especie, sino con la influencia en el comportamiento del individuo de los otros miembros del grupo, lo que llamaríamos el comportamiento gregario, y Frans de Waal no tiene duda alguna en considerarlo comportamiento social. ¿Por qué? Porque este tipo de comportamiento permite la construcción o génesis, el desarrollo y la expresión de ciertos comportamientos que, teniendo una base material en los mecanismos biológicos de la herencia y de la fenotipia, no son suficientes para explicar dichos comportamientos. Voy a referir básicamente tres. Las relaciones de poder. La noción de poder, si acudo a clásicos éticas o jurídicas, plantean que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Es decir, mi libertad tiene límites. Y los límites están impuestos, según esta versión, por la presencia de otros, los otros que no son yo. Por lo tanto, la libertad, dijeran algunos equívocamente, que no es libertinaje, la libertad es una condición sine qua non, pudiéramos vivir en sociedad, vengamos desde los primates menos evolucionados como nosotros, valga la expresión, menos evolucionados, chimpancés, bonobos, gorilas, macacos, etc. Esas relaciones de poder en el grupo, porque hay una división natural del trabajo y de roles. Esto implica una segunda cuestión: los privilegios sexuales. Por ejemplo, entre los chimpancés se ha demostrado la existencia del privilegio de pernada, es decir, el privilegio sexual del macho alfa sobre las hembras antes de que éstas se apareen con otros que no son el macho alfa. Ese privilegio sexual en las relaciones entre un grupo de primates, los chimpancés, es suficiente para explicar el machismo, la misoginia
y el abuso de las relaciones entre hombres y mujeres en los humanos? Pienso que no. No es suficiente, porque si no estaríamos justificando como un evento natural la diferencia entre hombres y mujeres. Y además justificaríamos olímpica y tramposamente en comportamientos de menor complejidad los comportamientos nuestros, a los cuales sí subyacen valores, fundamentos éticos y jurídicos que regulan el comportamiento. Es decir, el comportamiento no es eyectado única y exclusivamente por mis propósitos, intenciones, inquietudes o intereses. El comportamiento también está regulado no solo a través de la existencia de los otros que no son yo, sino históricamente dicho, tanto por el buen Carlos Marx como por Lev Semyonovich Vygotsky: valores, cultura, reglas de relación, valores éticos y fundamentos que regulan nuestras relaciones y que nos trascienden como grupo o como individuo. Pensemos una primer lógica de análisis que plantea el buen Aristóteles: la lógica. Según Aristóteles, la lógica es un recurso del cual disponemos los seres humanos, y Franz de Waal sustenta que algunas especies de primates también, lo mismo que Jane Goodall, ¿sí?, para poder razonar, reflexionar, pensar y resolver una serie de problemas. Pero la lógica está planteada dentro del análisis del pensamiento humano, no de la ética. La lógica nos permitiría, por cierta razón, tratar de comprender y explicar ciertos comportamientos. Si el comportamiento respondiera a la razón lógica, no estaríamos exponiendo este monólogo en esta hora y en este lugar de la Comuna de la Palabra. Pero Aristóteles tenía claro que no solamente era el problema de la lógica o las formas del pensamiento para analizar y resolver problemas, sea la inducción, la deducción, el silogismo, qué sé yo. También atribuyen tanto Platón como Aristóteles o Sócrates a la ética un valor. Es decir, la ética no es precisamente el pensamiento lógico. La ética tiene que ver con el conjunto de valores histórica y socialmente construidos que permiten aceptar o no cierto tipo o estilo de comportamientos como parte de la estructura social o de grupo a la cual se pertenece. En este sentido, decía Emil Durkheim, ¿sí?, desde que el niño nace y desde antes, la sociedad dispone de diversos mecanismos que él definió como la socialización, para asegurar que el recién nacido, que aún no dispone de esos valores, de ese pensamiento lógico, de esa apropiación de las normas jurídicas, ¿sí?, para poder comportarse con base en ellos. Como vemos, pues, la estructura del comportamiento humano no depende de la estructura biológica del comportamiento animal. Pese a que entre los animales, como han demostrado Franz de Waal o Jane Goodall u otros etólogos, Lorenz, Eibesfeld, el propio Tinbergen, el comportamiento de los peces depende también de la percepción del color, por ejemplo. Quizás por eso los peces tienen colores, porque de alguna manera aseguran el reconocimiento de relaciones fondo-figura o gestalts o configuraciones que permiten orientar selectivamente el comportamiento y la actividad. Si efectivamente esas relaciones de dominio o subordinación entre machos alfa y el grupo, y después, como Franz de Waal deja muy claramente en la política de los chimpancés, ciertos grupos de chimpancés invaden otros territorios, matan a sus miembros, preferentemente a las hembras y a los menores, para impedir que ese grupo tenga continuidad.
Esto evidentemente no responde a lo que hubiera planteado el buen Charles Darwin a propósito de lo que malinterpretóse como la lucha de los más fuertes. No, aquí el comportamiento no responde a impulsos de naturaleza estrictamente biológico, sino a relaciones que aparecen en el propio comportamiento gregario de estos miembros de ciertos grupos sociales o gregarios en este caso. Naturalmente el comportamiento gregario sería un precedente indudable de la existencia de las relaciones sociales. Sin embargo, las relaciones sociales ya disponen de recursos como la lógica, decía en el caso de Aristóteles, la ética, pero como la lógica y la ética no han sido suficientes para poder regular el comportamiento humano y amansar o controlar, dijeran algunos, los impulsos violentos, aparece el derecho. El derecho también lo tratan Sócrates, Platón y Aristóteles. Pensemos en la República de Platón. El derecho es un instrumento del cual dispone la sociedad a través de un Estado para asegurar el comportamiento observable, medible y cuantificable de los integrantes de dichas jurisdicciones o iuris. Por lo tanto, las normas están hechas para ciertos espacios geográficos llamados iuris, ¿sí? en ciertas dimensiones temporales. He hablado de 3 mecanismos que permiten observar, vigilar, dijera Michel Foucault en vigilar y castigar. ¿Sí? Castigar naturalmente, sancionar el comportamiento humano. Y este es el derecho. Derecho que a través del Estado y las formas de gobierno que asuma se vigila, sanciona y castiga el comportamiento. A veces se confunden las relaciones entre estas y un jefe de Estado dice: yo los perdono a los delincuentes porque lo mío no es la venganza, pero resulta que la dimensión ética la está superponiendo sobre la dimensión jurídica. Y eso creo que merece revisarse seriamente. El otro asunto es que si disponemos de pulsiones, valga el concepto, o instintos, dijeran algunos, en el humano son los que menos nos permiten explicar el comportamiento. No podemos decir, ese sacerdote abusó de los niños porque sus instintos lo empujaron a ello. Muy probablemente algunos digan, es que es un psicópata, y probablemente lo sea, lo cual no exime al Estado de aplicar las normas jurídicas, la justicia y el derecho ante la serie de hechos. En el derecho, desde que Regis Debray se defendió de las acusaciones que se le hicieron de estar de acuerdo y haberse reunido con el Che en Bolivia, el propio Regis Debray dijo: el derecho, por principio, juzga hechos, no intenciones. Si juzga hechos y no intenciones, en el dualismo cartesiano clásico, el derecho sanciona al cuerpo, no a la conciencia. Por eso encierran el cuerpo en la cárcel. Y dijera Nelson Mandela, no mis principios ni mis ideas. Encierran e impiden que ese cuerpo se exprese políticamente, pero no somos cuerpos separados dualmente de espíritus, conciencias o valores. Por ello es que hablar del comportamiento de los derechos o privilegios de pernada o sexuales de los machos alfa sobre los diferentes miembros de dicho grupo de primates no es suficiente para explicar todo lo que hacemos los humanos en la actualidad. Más bien es un precedente que debiéramos reflexionar para ir más allá. Pensemos ahora en lo que el propio Frans de Waal plantea en los mecanismos sociales de regulación entre los primates en la interacción de grupo. No solamente hablamos de relaciones, hablamos de roles. ¿Quién puede ser alfa? Cualquier chimpancé,
o existen mecanismos biológicos para que el alfa sea uno y no otro, y todos los demás lo acaten, como si las relaciones de dominio-subordinación estuviesen determinadas biológicamente. Parece ser que no, se imponen violentamente. Y sin embargo, en la política entre los chimpancés, Frans de Waal demuestra que algunos chimpancés que han jugado el rol de dominados en esas relaciones de subordinación establecen alianzas para derrocar a un alfa y después asesinarlo y ocupar otro su lugar. Si los chimpancés hacen esas políticas de alianzas, podríamos decir que nuestros políticos de ahora, como chimpancés, se comportan para derrocarse unos a otros. Me parece ser que no es suficiente. Porque entre los chimpancés no se ha demostrado, al menos hasta ahora, con la misma fuerza que entre los humanos se expresa, que sean un conjunto de valores que la ética regula o un conjunto de normas que el derecho vigila, sanciona y castiga. No es tal el caso. Parece ser que también se ha confundido entonces la asunción de la justicia. Algunos pretenden que con más militares, con más policías, con más cárceles y con más armas vamos a resolver el problema de la violencia. Y tampoco es así. Porque el problema de la justicia no consiste en la represión. El problema de la justicia no consiste en matar, capar, decapitar, degollar, desollar a los delincuentes. La estrategia tiene que ser otra, necesariamente. Y sin embargo, hemos privilegiado la violencia sobre la violencia de Estado. Algunos definen al Estado como el único que ejerce el derecho de la violencia para controlar la violencia de los otros. Pero el único que tiene ese derecho permitido es el Estado. Valga la expresión, luego entonces los demás ciudadanos estamos obligados en esa concepción de Estado dictatorial a la subordinación en cualquiera de los rangos que se estipulen. Y estos no están planteados biológicamente. Por ello es que la etología no ha sido suficiente para poder explicar el comportamiento humano. La etología nos ha permitido explicar y comprender el comportamiento de especies animales distintas a la especie animal humana. Pensemos no solamente en los mecanismos sociales de regulación, pensemos en los roles y pensemos en los mecanismos de transmisión de esos roles y de esas reglas de relación entre primates. ¿Existen? Jerome Seymour Brunner, lo mismo que Frans de Waal o Jane Goodall, han demostrado que existen mecanismos de transmisión que pudiéramos llamar culturales o educativos de la experiencia de una generación a otra de lo que se ha creado. Frans de Waal lo demuestra con un comportamiento que es el lavado de papas. Lo demuestra como un mecanismo de transmisión cultural más que un mecanismo de transmisión biológica entre algunas clases de primates en ciertas regiones del mundo. Asimismo, Frans de Waal, en otro trabajo dedicado ahora a los bonobos, plantea que suponiendo que los chimpancés son nuestro primate más inmediato, un primo más inmediato nuestro, pero también los bonobos analiza los mismos mecanismos, es decir, se sirve de la etología para explicar las relaciones de poder, los mecanismos de regulación del comportamiento, los mecanismos de transmisión de la experiencia de una generación a otra, los sistemas de vigilancia y de asunción de reglas de relación y de roles, y resulta que entre los bonobos el esquema cambia. Los bonobos son un grupo de primates que tienen tres características, dice Frans de Waal, que no tienen los otros primates, a diferencia de los humanos en algún plano. Todas las hembras de los bonobos, exceptuando las hembras de cualquier otra especie, tienen la vagina entre las piernas. Esto, dice Frans de Waal, lleva a suponer que las relaciones sexuales entre bonobos, a diferencia de los otros animales, exceptuando también el humano, son cara a cara. Entre la mayoría de los animales son por atrás. Y tienen más una función reproductiva que placentera.
el fenómeno observado entre los bonobos de una relación de esa naturaleza ha marcado que la sexualidad ocupe un punto central en el comportamiento de grupo de los bonobos. Por ejemplo, refiere los siguientes comportamientos. Entre bonobos llegan a tener entre 30 y 40 actos sexuales por día, cosa que no es tarea sencilla. Segundo, es una sociedad matriarcal. Las hembras son las que regulan y las que dominan el entorno. Los machos nada más están para comer y para sexar, entre otras actividades. Cuando enfrentan conflictos, los negocian con sexo. Es decir, supongamos, dice Franz de Waal, que una familia no tiene alimento para ese día, va y con otro grupo lo obtiene y a cambio ofrece sexo. Eso no es prostitución, porque si no diría que la prostitución tiene un fundamento biológico devenido de los bonobos. No, eso tiene que ver, el que alguna vez lo hubiera dicho John Lennon, hagamos el amor y no la guerra. Amor y paz, decían los hippies. El problema del amor y la sexualidad también ha sido subsumido uno en el otro. Decimos muy equívocamente, hicimos el amor, cuando se tuvieron relaciones sexuales, y no necesariamente. Esto implica, según regresando a Merani, que podemos hablar de reproducción con relaciones sexuales o no, sexualidad y sentimiento, porque aparecen sentimientos, por ejemplo, como el de la monogamia. La monogamia se expresa entre primates, chimpancés y gorilas, o chimpancés y bonobos. Parece ser que no. Luego, entonces, la monogamia no es un mecanismo determinado biológicamente. ¿Pensaríamos que entonces lo es la poligamia? Tampoco, porque implica otro tipo de mecanismos de regulación del comportamiento. Esto nos lleva a suponer que los bonobos en nuestro árbol genealógico, si están vinculados como los chimpancés en nuestra escala evolutiva, pues resulta que tenemos dos vertientes, si no mutuamente excluyentes, sí complementarias en la estructura heredada de nuestros ancestros del comportamiento. Y lo que se ha observado tanto en primates, bonobos, chimpancés, gorilas, etc., y otras especies de animales, felinos, cánidos, etc., ¿sí? Lupus, el comportamiento solidario. La relación en las hormigas ha sido muy estudiado y en las abejas, el apoyo que se dan unos a otros para realizar una tarea. Sin embargo, los mecanismos que subyacen al comportamiento de las hormigas o al de las abejas, que algunos los llevó a plantear una disciplina que llamaron sociobiología. Si digo algunas barbaridades, sería bueno que algunos biólogos me hicieran las observaciones y públicamente las reconoceré en la próxima expresión de este programa, para poder reflejar que en efecto comprender el comportamiento humano en estos sentidos implica pasar de la biología a la psicología. Y sin embargo, psicologizar estos fenómenos y decir que la bola de psicópatas, la bola de machos y misóginos son los que por su estructura de personalidad mantienen estas relaciones de dominio-subordinación, tampoco es suficiente. Hay una irresponsabilidad del Estado y los gobiernos que lo encarnan al omitir, declinar o hacerse a un lado de su responsabilidad histórica, política y social para enfrentar esta fenomenología. Segundo, hay una inacción y una complicidad de los órganos de gobierno correspondientes y del Estado para impartir justicia y para asegurar la reducción de la violencia y elevar los grados de libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de pensamiento y libertad de actuación. Esto quiere decir que entonces, como alguien me pregunta, ¿es responsabilidad de López Obrador que haya más violaciones o más violencia? Es evidente que no.
La mayoría de los críticos hiper del gobierno de la 4T en este sentido asumen que efectivamente ha incrementado durante el gobierno de López Obrador, como si se debiera a este gobierno, la tasa de esta violencia. Pero si la vemos estructural, histórica y evolutivamente, tengo la impresión de que hallaríamos, como dijera Andrés Manuel, yo tengo otros datos. Pero esos datos se deben fundar y se deben dar. Si es cierto que la cantidad de feminicidios, de homicidios y de delitos violentos de alto o bajo impacto, valga el eufemismo, en lo que lleva el gobierno de Andrés Manuel contra los gobiernos anteriores ha incrementado, no necesariamente este incremento es explicado por un año de gobierno. Sin embargo, tampoco es legítimo decir, es que el problema me lo dejaron los otros, pues si ya también sabían que el problema lo habían dejado los otros. Si no, no hubieran dicho, yo lo voy a enfrentar de otra manera. Hablar de lo que Frans de Waal utiliza el término bondad en su traducción al español, en el comportamiento de bonobos y chimpancés, pero algunos otros le llaman el comportamiento solidario. El mismo Frans de Waal así le denomina, y Jane Goodall lo muestra, y la Divina Koch lo demuestra con Coco, en una serie de comportamientos que aprendió la chimpancé Coco, que recientemente murió. Quiero decir con esto que es imprescindible y necesario pasar de la biología a la etología, pero también de la etología a la psicología. El paso de la biología a la psicología es impensable sin la presencia de la etología. Por ello, tanto en las escuelas de educación básica como de media superior y superior, sería deseable que este tipo de contenidos se viesen, de modo tal que pudiésemos tratar de comprender y explicar este tipo de fenómenos como el impacto de la miseria y de las condiciones de existencia, de la inacción del Estado, de la complicidad, la impunidad sobre el incremento de este tipo de comportamientos. Pero no solo ello, también las pugnas de poder en esas relaciones de dominio-subordinación, porque el problema de la violencia estructural del país no es solamente un problema de naturaleza militar, policíaco o represivo. Tiene que ver también con políticas de desarrollo económico. Pensar, por ejemplo, lo que es la producción, distribución y consumo de drogas. No es solamente un problema de si agarro a algún alto dirigente de los grupos eufemísticamente llamados delincuencia organizada o crimen organizado, porque ya hemos visto que hay crimen organizado de cuello blanco, es decir, en los propios gobiernos. Bástenos ver, me decían colegas peruanos, el Perú es el único país que tiene a sus 3 últimos expresidentes en procesos judiciales o en la cárcel. Y yo le decía, pues México te está peor, porque tiene a todos los últimos libres y en sus casas blancas o en sus casas donde gozan de las mieles de lo que saquearon a la patria. No cabe duda que pasar de la biología a la psicología a través de la etología nos implica también reconocer la necesidad del análisis histórico, político, cultural, jurídico, ético y educativo, porque algunos dicen, el problema es de educación, y pomposamente dicen, el problema es de las familias. Si las familias damos buena educación, se acaba el problema. Y resulta que un fenómeno de origen social o psicosocial lo reducimos a un problema familiar. La familia no es la responsable de esta estructura de violencia. Puede contribuir con la formación y estructura de personalidad, pero los mecanismos de socialización que ya Durkheim me explicara, o de lo que un filósofo francés planteó a través de lo que llamó ideología y aparatos ideológicos de Estado, el Estado y la sociedad se encargan de perpetuar. No es un problema de reducir a que ahora la familia es la solución, tampoco lo es. Aunque parte de la solución está en la familia, pero no ahí. También está en el Estado, también está en el individuo, la personalidad, también está en los mecanismos jurídicos y éticos, pero también lo está en la educación. Algunos dicen, el problema es de educación. Tampoco es cierto. Es una verdad a medias.
Entonces, seamos más modestos y admitamos que necesitamos la interdisciplina, que necesitamos investigaciones más serias y la apertura para que otros, los otros que no somos nosotros, los otros que están ahora tomando las decisiones, reconozcan que hay otros que pueden aportar. Hasta la próxima y muchas gracias.